Bien, ¿cómo está? Este es el último domingo antes de pasar al siguiente año. Qué importante, ¿no? ¿Cómo ha estado este año? Se escucha, parece un pequeño eco. ¿Cómo ha estado este año para usted? Terminando en victoria. Mire qué bonita frase. Lo va a poner como estado de WhatsApp. Terminando en victoria. ¿Cómo ha estado este año? Si usted hace una introspección, una mirada hacia atrás, se hizo, primero, el primer diagnóstico es que el año se hizo súper corto, ¿ya? Se hizo súper corto y puede ser también en cumplimiento de la palabra donde dice que los días serían acortados, ¿verdad? Bueno, pero el año se hizo corto, hubo de todo en el año, lo que pasa es que nosotros tenemos memoria corta, pero este fue un año bien lluvioso. Fue un año lluvioso, ¿no? Sí, fue un año lluvioso, tuvimos harta lluvia. De hecho, tenemos también algunas reservas de agua ahí en la cordillera con distintos... Gracias, hijo. Tenemos una reserva de agua en la cordillera con distintas cantidad de agua que va bajando, y eso nos va a permitir tener una buena cosecha después en los tiempos ahí de la agricultura. Pero usted no vino a escuchar palabras de comentarios de agricultura ni tampoco del tiempo. Aquí no soy meteorólogo, ¿verdad? ¿Usted qué vino a hacer? Vino a congregarse porque de cierta manera usted necesitaba adorar a Dios, necesitaba cantarle, necesita orar, necesita tener este tiempo de comunión. ¿A cuánto les pasa que a veces no nos sentimos completos si no hemos participado de una comunión de la iglesia? A mí me pasa por lo menos, ¿ya? Pero además de eso, usted vino a oír palabra de Dios, no palabra humana de hombre, aunque la dan hombres, ¿verdad? Yo siempre molesto a mis hijos de repente cuando nos ponemos títulos, pero jugando nomás. Yo digo, no, yo no soy ni siquiera pastor, yo soy ángel, ¿no? Yo soy arcángel, ser viviente, le digo, pero por molestarlo. La palabra de Dios la dan hombres acá en la tierra, ¿ya? Para que partamos de esa base, porque a veces hemos escuchado, yo no recibo palabra de hombre. Va a tener que recibirla igual si lo dan los hombres, pues, ¿o no? ¿Usted ha escuchado alguno? No, yo no recibo palabra de hombre. Sí, lo dan los hombres, inspirada por el Espíritu Santo, pero lo dan los hombres. Entonces, para que entendamos que aquello va a ser así, hasta que seamos arrebatados, ¿ya? Vamos a orar. Padre bueno, Padre justo, gracias por este día, gracias por la palabra que colocaste en mi corazón para compartir con tu iglesia. Estoy seguro que ha de ser de edificación para mis hermanos, porque lo fue para mí, y es, Padre bueno, una instrucción fresca de tu parte. Así que gracias, papito, por hablar a mi vida. Te ruego que utilices mis capacidades para poder bendecir a mis hermanos, y todo lo que me falte, tú lo puedas completar, Padre, porque la Escritura lo dice así, tu palabra lo dice: en mi debilidad tú te haces fuerte, Padre. Así que te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le damos un aplauso a nuestro Padre Celestial? Bien. Hoy día vamos a hablar de la presencia de Dios. Y este es un concepto que también ha sido bastante manoseado. Muy manoseado, muy utilizado. La presencia de Dios por acá, la presencia de Dios por allá. Y a veces, si somos sinceros, nos cuesta a veces comprender qué es la presencia de Dios. Si hago una pregunta al voleo, ¿qué es la presencia de Dios para usted? Algunos me dirán, es sentir a Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Otros me dirán, es cuando Dios me bendice. ¿Qué es la presencia de Dios? Otros más relacionados con la lectura en el Antiguo Testamento me dirán, es lo que bajaba en el tabernáculo. ¿Qué es la presencia de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿qué es la presencia de Dios? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Nuevamente,
Voy a ver, esto está prendido. Ahí sí, ahí se prendió. Ahí sí, ahí no, ya. A veces nos pasa como esa persona que está mirando por la ventana. A veces nos sentimos solos, pese a que estamos rodeados de personas. A veces nos sentimos solos, pese a que estamos rodeados de familia. A veces estamos en el trabajo y nos sentimos solos. A veces vamos en el bus y nos sentimos solos. A veces estamos con las demás personas, con nuestros amigos y nos sentimos solos igual. A todos nos pasa eso. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? Porque no estamos diseñados para estar solos. Dígale al que está a su lado, no estás diseñado para estar solo. Yo les digo, no están diseñados para estar solos. Y es verdad. Pero algunos me dirán, no, mejor solo que mal acompañado. No estamos diseñados para estar solos. Nuestra mente, nuestras emociones funcionan así. No estamos diseñados para estar solos. Cuando estamos solos, cometemos errores. Cuando estamos solos, incluso nos enfermamos. Tengo un amigo, compañero de trabajo, y puedo decir que es amigo. Si algún día ve este video, porque no es cristiano mi amigo, pero si alguna vez ve este video, se va a dar cuenta que le tomé una historia. Este amigo que tengo fue un gran militar, llegó a un gran cargo militar. Y cuando estuvo en el norte, le tocaba ir a ver a algunos soldados que dejaban en la frontera, pero los dejaban por 40 días, por 60 días. Y algunos en la soledad, ¿sabe lo que les ocurría? Empezaban a fallar la mente por el exceso de soledad, por exponerse a demasiada soledad. Y de hecho, cuando llegó a verlo a este soldado, a un lugar muy lejano, mire mi comandante, mire mi comandante lo que tengo acá. Y tenía como 100 ratones muertos formados como un ejército. Aquí tengo al capitán, acá tengo al no sé, al que lleva la pistola, al que lleva los cañones, y acá están todos firmados. Ya, le dijo. Ya, mañana usted va a bajar entonces. Porque estaba ya tocado. ¿Cómo se le ocurre hacer un ejército de ratones? Estaba muy aburrido, pero aparte empezó como a asociar cosas con la soledad. Hay personas que caen en eso, delirios, caen en problemas mentales producto de la soledad, problemas emocionales producto de la soledad. Importante es lo siguiente. Incluso hay una película, no sé si la vio, El náufrago, donde un caballero tuvo un problema de avión, ¿no es cierto? Y cayó en una isla, no había nadie en la isla. Y él empezó a vivir, a sobrevivir. Y tomó una pelota, le puso su mano con sangre porque se había roto la mano. Y después era el amigo de él. Y le hablaba, le conversaba. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede estar solo. Cuando Dios creó al hombre y formó al hombre, lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque cuando el hombre está solo y está ocioso, se equivoca mucho. ¿Conoce a alguien usted que se haya equivocado mucho estando solo? Yo sí conozco. La presencia de Dios. No sé qué botón apretar. El de abajo, ¿no es cierto? Para abajo. Para abajo, ¿así? ¿Así? Ya, ahí. Tengo que apretar para arriba. Como que llega al cielo y de ahí baja la... Ya. Hacia allá. Hacia ahí lo apuntamos, ya. Bueno, la explicación lógica de la presencia es tal como dice ahí. Es un término que se refiere de estar presente en un lugar. Es decir, ¿ustedes están presentes acá o no? Sí, pues. ¿Por qué? Porque están cuerpo, alma y espíritu. Están presentes en todo el espectro de lo que significa el concepto presencia. Situación, un momento, va más allá de la simple existencia física. Hay personas que están presentes sin estar presentes. ¿Se entiende, no? Lo vamos a explicar de la siguiente manera. La etimología de esta palabra presencia viene del latín presentia. Pero ¿por qué digo que hay personas que están presentes sin estar presentes? Porque podemos estar presentes físicamente,
como usted me está viendo a mí, yo lo estoy viendo a usted, físicamente hoy. Hay personas que están psicológicamente presentes. Si estuviera mi mamá, me podría apoyar con su cálido abrazo. La presencia de un recuerdo de una persona también está presente, también es una forma de presencia. La presencia espiritual, sobre todo lo de Dios. ¿Cómo percibimos nosotros la presencia de Dios? ¿Con un olor? ¿Con un humo? ¿Con una neblina? ¿Con el Espíritu Santo? Ahí usted tiene que decir amén, porque eso vamos a aprender hoy. La presencia de la influencia. Por ejemplo, una persona que falleció y nosotros decimos sus enseñanzas hasta hoy nos alcanzan o se ven reflejadas en nuestra vida. La presencia de alguien a través de la influencia. ¿Se da cuenta que la presencia tiene aspectos que sobrepasan lo meramente físico, palpable? Sigamos. Pero la etimología de la palabra presencia, en el latín presentia, es estar delante o existir en el ahora. Estar delante o existir en el ahora. Usted se va a dar cuenta que esto que acabamos de hablar es muy importante. Pero relacionándolo con lo cristiano, relacionándolo con lo bíblico, también hay dos conceptos para definir presencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Usted sabe que la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿verdad? Hago la pregunta por si acaso. Antiguo Testamento, la palabra hebrea Shekinah, que literalmente no aparece en la Biblia como escrito Shekinah, pero representa la presencia de Dios. Y más allá de leerle ese párrafo tremendo, era la forma en que Dios se manifestaba visiblemente en un lugar, sobre todo con Moisés, cuando con él hablaba cara a cara. ¿Ya? Ahí aparecía el Shekinah, ya sea en el monte, cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley, y dice la Biblia que el monte humeaba y temblaba, y en la cúspide del monte es donde se manifestó esa Shekinah. O también en el tabernáculo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o sobre el propiciatorio. Y el propiciatorio era la tapa del arca del pacto. También ahí se manifestaba la Shekinah. O también se traduce a presencia de Dios en el Nuevo Testamento la palabra, ¿cómo era la palabra? Se me olvidó. ¿Cómo era? Se me fue. Ya, pero también significa presencia. Pausalía. No me acuerdo. Coloca cómo era la palabra griega. O está. El Strong 388. Pauracía, no. Era. Bueno, me voy a acordar. Mientras la busca aquí el secretario. Pero esta. No era esa. Pero estaba relacionada también a la segunda venida. ¿Cómo es? Parucía, esa es la palabra, parucía. La parucía también es presencia de Dios, pero está relacionada a la segunda venida de Cristo. Gracias, hermano. La mente es frágil. Pero se lo quería mostrar así. Entonces, volvamos a Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, vemos la presencia de Dios habitando en el huerto del Edén junto a Adán y Eva. Pero sabemos que Adán y Eva desobedecieron, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿se escondieron de qué? ¿De la cara de Dios? ¿Se escondieron de qué? De la presencia de Dios. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, pero Adán y Eva estaban diseñados para vivir en la presencia de Dios.
pero se escondieron de la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Usted y yo, al igual que el linaje de Adán y Eva, estamos diseñados para estar en la presencia de Dios. El ser humano, los 8.000 millones de personas que habitan este planeta, están diseñados para estar en la presencia de Dios. Aunque usted no lo crea, aunque a usted se le venga a la mente esa persona que, ¿cómo? Dios lo... Sí, también esa persona. Pero de las 8.000 millones de personas y contando, porque cada segundo nacen 4 personas, no, perdón, nacen 3 personas, no, nacen 4 personas y mueren 3 personas. ¿Lo sabía usted eso, no? Cada segundo nacen 4 personas y mueren 3 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que llegan más de los que se van. Todas esas personas están diseñadas para estar en la presencia de Dios. Dígale al que está a su lado, tú estás diseñado para vivir en la presencia de Dios. Y a veces lo que nosotros creemos, hermano, es que los que están en la presencia de Dios son los pastores, son los hermanos más antiguos, son los apóstoles, los profetas. Nosotros invitamos siempre a nuestro hermano Jonathan, profeta, a ministrar una vez al mes acá. Pero él estará más en la presencia de Dios que nosotros, ¿o no? ¿O él tendrá más privilegios de estar en la presencia de Dios que nosotros? No, hermano. Hemos sido diseñados para habitar en la presencia de Dios, solo que no sabemos provocar eso. Y muchas veces el pecado nos separa de su presencia porque ante la presencia de Dios es incompatible el pecado. ¿Se da cuenta? Vamos a seguir profundizando. La presencia en el tabernáculo, según Éxodo 4:34, 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová. Y el tabernáculo era un lugar físico que se componía del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Hay un montón de información que vamos a enseñar a su debido tiempo en esta iglesia respecto al tabernáculo. Pero ahí se manifestaba la presencia de Dios a través de una gloria visible que era una nube, una columna de nube sobre el tabernáculo. Recuerde usted que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con mano poderosa, ¿no es cierto?, de Dios, y que los iba guiando. Iba una columna de fuego en la noche y una nube en el día sobre ellos para protegerlos y para guiarlos. Dígame usted, ¿eso es presencia de Dios o no? Es presencia de Dios. Es presencia de Dios. Estamos aprendiendo lo de la presencia de Dios. Dios no abandona a su pueblo, su presencia es un recordatorio de su fidelidad. Por lo tanto, le hago otra consulta. ¿Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida o no? ¿Necesitamos la presencia de Dios en nuestro día a día o una vez a la semana nomás? ¿Necesitamos la presencia de Dios para cuando estamos en problemas o aún cuando estamos pasándolo bien? Necesitamos la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios también se manifestaba en el Antiguo Testamento sobre esta cajita que usted ve acá, que era una cajita que algunos pueblos consideraban como un arma. Pero el pueblo de Israel, siguiendo las instrucciones que Dios dio a Moisés, construyó esta caja, que era una caja de madera recubierta en oro, una madera de acacia, que la acacia es una madera olorosa, ¿no es cierto? Es una madera firme, y estaba recubierta en oro. Cuando esta caja estaba donde Dios quisiera que estuviera, había bendición, ¿no es cierto? Esa caja estaba en el lugar santísimo y una vez al año el sumo sacerdote iba delante de Dios en oscuridad, porque el lugar santísimo estaba cubierto con unas cortinas gruesas, oscuras. El sumo sacerdote entraba y si era acepto el sumo sacerdote, venía la gloria de Dios, la presencia, la Shekinah,
ahí, en el propiciatorio. Y era una cajita chiquitita, tenía 1,40 m para allá y 70 centímetros para acá. Entonces el sumo sacerdote se paraba y Dios hablaba con el sumo sacerdote, Dios daba su presencia. ¿Ya? Éxodo 25, 22, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Esta caja no era de madera, era oro macizo, con 2 figuras de querubines que tocaban sus alas en el medio, y desde ahí, desde ese mismo punto, Dios le hablaba al sumo sacerdote. Como le digo, esta cajita era considerada demasiado sagrada para el pueblo de Israel, porque representaba, ¿qué cosa? Dígalo usted fuerte, ¿qué representaba? ¿Qué representaba, Florencia? La presencia de Dios. Entonces, una vez vinieron los filisteos y se robaron esa cajita. ¿Qué cree usted que ocurrió? Porque la asociaban, la cajita esta, la asociaban a algo sobrenatural, y algunos decían que era un armamento de guerra, lo consideraban como un arma secreta de los judíos. Entonces se la robaron. Y cuando se la robaron, ¿dónde cree que la llevaron, hermana Cecilia? La llevaron al templo de Dagón, los filisteos. Y dice que la pusieron al lado de la estatua de Dagón. Y cuando vinieron a ver en la mañana, la estatua de Dagón tenía las manos cortadas, la cabeza cortada y de rodillas delante del arca. No sé si me entiende. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Una estatua así, dice que tenía las manos cortadas y la estatua quedó de rodillas. ¿Cómo puede una estatua fija doblegar su rodilla? Si no lo hace Dios a través de su maravillosa presencia, demostrando que era demasiada idolatría, que solo Él es Dios y no hay fuera de Él. Y esa es la convicción. Miren lo que hermoso. Dios no pidió que lo defendiera nadie. Él con su sola presencia hizo una demostración de su poder a la gente inconversa. Tanto así que los filisteos fueron a devolver el arca porque era demasiado poderosa. Porque además le vinieron tumores. Una plaga de ratones vino sobre el pueblo filisteo. Y eso, déjeme decirle algo, y esto es como un secreto para usted, ¿eh? Eso es lo que el poder de Dios en su vida. A diferencia de otros dioses, a diferencia de otras culturas. No crea que usted, al declarar que usted es cristiano y al declarar que su amor por Dios, su amor por Cristo, no crea que las tinieblas están contentas. Se va a levantar personas en contra de usted, como se han levantado en contra nuestra, en contra mía. Se van a levantar personas en contra de usted, porque no pueden soportar la presencia de Dios que usted porta en su vida, y van a querer atacarle. Pero cuando la presencia de Dios se vaya manifestando cada vez más en usted, ¿sabe lo que va a pasar? Esos dioses, esas envidias van a tener que estar de rodillas delante de la presencia de Dios que está en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque es así. Y cuando el arca, es como, cuando usted lee esa parte, es como chistoso. Porque dice que los filisteos fueron a devolver el arca, pero les daba miedo, la subieron arriba de una carreta y le pusieron como 6 vacas y le echaron así como, ya, váyanse, y se fue. Y las vaquitas llegaron a donde un lugar en el pueblo de Israel, y cuando los israelitas vieron que era el arca, no la fueron a tocar porque habían instrucciones. ¿Saben quién podía tocar el arca? Solamente los levitas, porque era sagrado. Bueno, y llamaron a los levitas, fueron los levitas y con la misma carreta y las mismas vacas hicieron un holocausto de celebración, y fue guardada el arca en la casa de una persona, no me acuerdo el nombre, por un tiempo. Y dice la Biblia que mientras el arca estuvo en la casa de esa persona fue bendecida, pero en extremo.
Me da la impresión de que nunca más tuvo dolor de cabeza. Me da la impresión de que no se le gastó la ropa, le abundaba la mercadería, no se le acabó el gas, la leña, las producciones de sus huertas se volvieron increíblemente grandes. No sé. Dice la Biblia que fue bendecido en gran manera la persona que estuvo guardando el arca. Hasta que David la mandó a buscar para ingresarla ¿a dónde? Al templo. A Jerusalén. Y dice ahí viene la historia cuando David danzó y a su mujer le dio vergüenza, porque David perdió la compostura y danzó delante del arca por el gozo que significaba recuperar la presencia de Dios. Entonces a mí me da risa a veces que sabemos que estamos mal con Dios, sabemos que le hemos fallado o sabemos que hemos sido mediocres en la búsqueda del reino, en la búsqueda de Dios, y cuando sentimos que Dios nos recibe con los brazos abiertos, no danzamos, pues nos da miedo, nos da vergüenza. Así que, sí, Señor, gracias, ahora sí que estamos bien. ¿Estamos bien, no es cierto? ¿Estamos bien? Ya, listo, el otro domingo vengo. Hermano, la actitud de danza era de gozo, recuperé algo que había perdido, estoy feliz, no hay nada que reemplace este gozo, me siento alegre, no hay nada que me quite la paz porque tengo la presencia de Dios nuevamente en mi vida. Y así también a David le pasó lo contrario, al mismo David, cuando había cometido pecado, cuando se había equivocado, le pidió perdón a Dios y le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque eso es una actitud de dependencia de la presencia de Dios. Es una actitud de dependencia de la presencia de Dios. Hoy día las personas no lo tienen como prioridad. Vivir en la presencia de Dios, depender de la presencia de Dios. Iglesia, familias de paz, ¿usted depende de la presencia de Dios o no? Usted debe depender de la presencia de Dios para que le vaya bien en su vida. Levante su mano derecha, por favor. Todos con su mano derecha levantada. Todos, bien alto la mano derecha. Cierre su ojito. Padre Celestial, necesito depender de tu presencia. Necesito depender de tu presencia en mi vida. Necesito que tu presencia sea la que me dirija. Necesito que tu presencia sea la que me restaure. Necesito que tu presencia sea la que me dé indicaciones, la que me corrija, la que me detenga, la que me accione, la que me promueva, la que me fortalezca, la que me liberte. Tu presencia tiene que ser en mi vida una prioridad. Démosle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Tu presencia, Padre Celestial, es lo que tiene que ser en mi vida una prioridad. Y este 2025 quiero que tu presencia se vuelva en mí una prioridad. ¿Sabe qué? Cuando usted esté en su casa y cenando en la noche de Navidad y le toque dar el abrazo, tal vez como costumbre, el año nuevo, y le toque dar el abrazo, voy a volver de nuevo. Cuando en la noche del 31 de diciembre le toque dar el abrazo de Año Nuevo, siempre uno dice: ay, ¿qué voy a decir? Que se cumplan todos tus deseos. Y uno dice: ay, que Dios te bendiga. Dígale a esa persona: este 2025, que la presencia de Dios te inunde. Este 2025, que la presencia de Dios encuentre un lugar en tu vida y no se vaya, no se aparte, esté siempre guardada como el arca del pacto, que representa un convenio con Dios, representa: yo soy tuyo. Aleluya. Moisés lo sabía bien. Antes que naciera David, Moisés sí lo sabía bien. Y se puso a conversar con Dios y Dios le dijo: yo voy a llevar a este pueblo y le voy a dar a la heredad que les dije que le iba a dar a sus padres. Se los dije. Éxodo 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y eso lo dice alguien que comprende que por más atractivas que parezcan las posibilidades allá afuera, si no es con Dios, no es nada, hermano.
Eso lo puede decir una persona que además ha experimentado mirar a Dios cara a cara. Yo sé que físicamente eso tal vez en la actualidad es imposible. No somos capaces de pararnos allá afuera y mirar el sol media hora porque nos dan quemaduras de primer grado por la radiación que provoca el sol. Vamos a ser capaces de mirar a Dios, que es tremendo. Pero Moisés sí lo hizo. ¿Y sabe cómo lo hacía? Cuando subía al monte, Dios lo escondía en una peña. Dios lo escondía en una peña y hablaba con él. Es un término hablar cara a cara como estamos hablando ahora. Pero finalmente Dios tenía su consideración. Oiga, estamos hablando de Dios. No estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de Dios. Y lo que hacía Dios era hablar con Moisés cara a cara, y Moisés disfrutaba eso. Y Moisés podía hacerle preguntas, porque cuando alguien habla cara a cara, ¿usted cree que no puede conversar? Si yo hablo con mis hermanos acá y le digo, hermana Tere, ¿cómo está usted? ¿Usted me va a responder? Bien. ¿Qué almorzó hoy día? Me va a decir, no, poroto. Ah, qué bueno. Y yo le voy a decir, oiga, ¿y cuáles son sus expectativas para mañana? No, esto otro. Así conversaba Moisés con Dios. Y le decía a Dios, pero ¿por qué amas a este pueblo que es tan porfiado? Que es tan... Mira, salimos de Egipto, no llevábamos ni 1 kilómetro y ya querían devolverse. Salimos de Egipto, no llevábamos ni un día y ya querían agua y estaban reclamando en contra nuestra. Y Moisés podía conversar cara a cara con él. ¿Y sabe lo que eso significa? Significa que es una relación íntima. Y hay diferencias en la relación íntima. Por ejemplo, a mi hermano, a ustedes, vamos a ocupar el ejemplo de la hermana Susanita. Susanita le llegó, no sé, del gobierno le llegó algo hermoso, un bono. Listo. ¿Y a quién se lo va a contar? ¿A quién se lo va a contar? ¿Se lo va a contar a la vecina que le tiene mala? ¿O se lo va a contar a alguien con quien tenga usted una relación íntima? Uno va a contarle cosas importantes a personas importantes para nosotros. Por lo tanto, si Dios no es importante en nuestra vida, no vamos a tener su presencia. No debemos avanzar en ningún lado, en ningún aspecto en nuestra vida si no vamos con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no tenemos que confundirla como que, hoy mira, sabéis que todos estaban en el suelo así llorando y estaban todos tirados, estaban todos hablando en lengua, estaban todos profetizando y estaba lloviendo oro. ¿Esa será la presencia de Dios? Ponga atención, porque a veces, y con mi esposa nos pasó esto hace muchos años atrás. No sé si usted se acuerda de una iglesia que se llamaba Impacto de Dios. No, si mi esposa me dice, no lo cuente, lo voy a contar. Ya lo dije y qué. Hermano, no, esto sirve para enseñanza. Y nosotros estábamos en una iglesia que era donde habíamos nacido, y muchos hermanos que estaban con nosotros se fueron a esa iglesia, Impacto de Dios, de Ricardo Sid, me acuerdo. Miren lo que quedó eso. Y yo me acuerdo de esto. Primera de Reyes 19, 12 al 13. Y tras el terremoto, un fuego, porque era un impacto de Dios, me acuerdo. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y ahí sí estaba Dios. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que a veces llegamos con la expectativa, ¿cómo va a estar el culto? ¿Va a estar buena la alabanza? ¿Va a estar buena la predicación? ¿Va a estar bueno? No sé, fui al baño y hasta en el baño empecé a hablar en lengua. Hermano, Dios no se traduce a solamente algo donde hay... A veces relacionamos mal avivamiento con que todos estamos avivados. A veces no es así. ¿Y cómo lo confirmo con esto? Elías estaba en una depresión tremenda. Porque había sido amenazado de muerte por Jezabel. Y ese espíritu de Jezabel que actúa actualmente en estos días es terrible porque infunde miedo, infunde terror en las personas.
y Moisés iba a decir, y Elías, después de haber visto cómo Dios descendía en fuego y después de haber degollado a los 450 profetas de Baal y a los profetas de Acera, después de eso recibió esta notificación de Jezabel: de aquí a mañana, si no están muertos, y va y se va a esconder a una cueva, hermano. Va a esconderse a una cueva, por si no escuchó. A una cueva. ¿Qué representa la cueva? Un lugar donde nos ocultamos del mundo. Un lugar donde hay oscuridad. Un lugar donde hay frío. Un lugar donde el aire escasea. Una cueva. Que generalmente es donde una persona con depresión, una persona con angustia se esconde, tal vez no en una cueva físicamente, pero sí en una cueva en su mente. Se vuelve hermético, no quiere salir, no quiere hablar. ¿Qué te pasa? Nada, tómate esta sopita, no tengo hambre. Y esa persona está enferma de miedo, enferma de temor, enferma de tristeza. ¿Por qué? Porque recibió una amenaza y esa amenaza le hizo mover el piso de su espíritu. Pero yo este día vengo de parte de Dios a decirle lo siguiente: Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en el silbo apacible. Y desde el silbo apacible Dios comenzó un diálogo con Elías. Y le dijo: ¿qué haces acá? Lo primero que le dice: ¿qué haces acá? Y es lo que Dios le dice al que está angustiado, al que está triste, al que está dudoso, al que está en duda. ¿Por qué dudas? Si ya sabe de dónde está la presencia. La presencia de Dios no siempre es espectacular como lo imaginamos, pero Dios siempre, a través de su presencia, es transformador. Y desde ahí en más, Elías se transformó, claro. Pero tuvo que pasarle este momento de tristeza. Levanten la mano los que han pasado tristeza este 2024. Levanten la mano los que han pasado tristeza este 2024. Pero por lo menos hoy día, y yo también tengo mi mano levantada, por lo menos hoy día sé que su presencia va conmigo. Por lo tanto, no voy a vivir eso nuevamente el 2025. La presencia de Dios encarnada en la misma persona de Jesucristo el Señor. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la máxima manifestación de la presencia de Dios en la tierra. Su presencia es una constante en la vida del creyente. Pero, entendamos lo siguiente. En el principio, ¿no es cierto? Dice la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo el Señor. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Perfecto. Pero hay más. Dígale que está a su lado. Hay más. Jesucristo el Señor, al haberse hecho carne y hueso, murió, resucitó, y después de 40 días, que dice la Escritura, fue tomado por una nube y llevado al cielo. ¿Ya? Él no ha vuelto. ¿Me escucha? Él no ha vuelto. Y usted me puede decir: sí, pero ¿y cómo le habló a Saulo de Tarso? Sí, le habló, pero no volvió. Él va a volver a buscar a su iglesia, pero va a llegar hasta las nubes. Y dice la Escritura que cuando llegue a las nubes, va a llamar a su iglesia va a subir con él, porque se tomará a sí mismo y se va nuevamente. Y se va al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, mientras que acá en la tierra pasan cosas malas. Dígale que está a su lado: pasan cosas malas. No te quedes. Y ahora, en la segunda venida, y esta sí es la segunda venida, dice la Escritura que todo ojo le verá, y todo el que hubiera dicho Jesús no es Dios, doblará su rodilla y tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Ese reconocimiento que nosotros hicimos desde hace tiempo. Ahí sí
va a ser la segunda venida y van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Yo quiero estar ahí, pero quiero venir con Él. Yo quiero venir con Él, porque después venimos a reinar. Y esas cosas no se hablan mucho en la iglesia. Pero bueno, y luego de que Jesús subió en el día 40, 10 días después, 40 más 10, ¿cuánto es? 50, 50 de 5 de Penta, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo con nosotros, y estaban unánimes en un lugar arrendado en Jerusalén, en un lugar alto, arrendado, tal como este. Pero habían 120 y estaban orando, clamando, estaban declarando, profetizando, estaban diciendo: Dios es bueno, Dios es amor, Jesús murió por nosotros, yo me tomo de ese sacrificio. Y de repente dice que sintieron como un estruendo así, ¡pum, pum! Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y es porque en ese entonces, desde el cielo, bajó, descendió el Espíritu Santo para estar con nosotros. Y le tengo una noticia: ese Espíritu Santo no se ha ido, está aquí en y con nosotros, conmigo, dentro de mí, dentro de usted. Y esa presencia de Dios no se ha ido y no se va a ir, porque dice: no os dejaré huérfano, enviaré a otro Consolador. Y ese Espíritu Santo está con nosotros. Y viene a morar ya no en el tabernáculo, ya no en el arca del pacto, sino que viene a morar en un caballero de 1,50 metros, 1,60 metros, 1,80 metros, 2 metros, en una mujer rubia, blanca, morena, negra. Viene a morar en un cuerpo que es el suyo y el mío. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Yo creo que hay sabiduría en lo que estamos aprendiendo hoy día. Y la presencia de Dios a través del Espíritu Santo logró que en Hechos 3:6 Pedro pudiera sanar a través del Espíritu Santo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el Espíritu Santo dice: ok, y lo tomó y lo levantó. Un amén. Y lo tomó y lo levantó. En Hechos 9:4 dice la Escritura: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz de Jesucristo el Señor, esa voz de Jesucristo el Señor le dijo a Saulo por qué lo perseguía. Saulo cayó en tierra con una luz que lo cegó. Esa presencia de Dios, esa parousia, esa forma en que se manifestó Jesucristo el Señor a través del Espíritu Santo, logró un cambio de un asesino o un cómplice, como lo era Saulo de Tarso, en uno de los apóstoles más influyentes que tenemos en la Escritura. ¿Se da cuenta? Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Libertad. La presencia de Dios trae libertad. La presencia de Dios trae cambio. La presencia de Dios trae sanidad. Oiga, si se movieron hasta los cimientos de las cárceles. ¿Y cómo me explica usted que todas las cadenas se soltaron? La presencia de Dios provoca cosas visibles, invisibles, explicables e inexplicables. Si usted y yo tenemos la presencia de Dios, ¿podrán pasar esas cosas? ¿Qué dice la Escritura? Mayores cosas haremos nosotros en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Cómo buscar la presencia de Dios hoy día? ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, a través de la oración. Jeremías 29:13, y me buscarán y me van a hallar, porque me van a buscar de todo su corazón. Voy a buscar la presencia de Dios. Listo, acá está la presencia de Dios. ¡Ay, la encontré! Sí, porque me estás buscando de todo corazón. Amén. Levante su mano y dígale al de al lado: busquemos la presencia de Dios a través de la oración.
meditando en su palabra. Josué 1:8, nunca se apartará, diga conmigo, nunca se apartará, nunca se apartará, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, le repasaré, analizaré, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Oiga, son palabras de Dios. Si usted no las toma como un rema, los está dejando pasar. Diga amén, fiel en su corazón. Salmo 22:3, alabanza y adoración. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Presencia, habitar. Tú que habitas en la alabanza de Israel. Pero hay corazones que no alaban. ¿Me escuchó bien? Ahora dígale al que está a su lado, pero mírelo, no me engañe. No, mire, dése vuelta y mírelo. Contacto visual. Contacto visual. ¿Todos están mirando? Te recomiendo, alaba a Dios. 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 ¿Sabe por qué? Porque en la alabanza está su presencia. Amén. Y obediencia. Juan 14:23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se da cuenta que hay promesa de su presencia? Y ya sabemos que su presencia es todo. Su presencia es todo. Señales de que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Vamos, se ve que es harta letra, pero no se preocupe, lo vamos a hacer rápido. ¿Por qué? Porque hay una transformación de carácter, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿se da cuenta que eso tenemos que saberlo de memoria? Una persona que tiene la presencia de Dios va a ser una persona amorosa, va a ser una persona con paz, va a ser una persona con paciencia, va a ser una persona buena, va a ser una persona bondadosa, va a ser una persona con mansedumbre, va a ser una persona templada, va a ser una persona que contra tales cosas no hay ley. Amén. Va a ser una persona que tiene paz en medio de la prueba, porque lo que dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo, dígalo conmigo fuerte, convencido, de nuevo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo vemos que la presencia de Dios está en una persona, Yacer? Porque sus oraciones son contestadas. Levanten la mano a quien Dios le respondió oraciones este año. Yo no voy a mentir. Levante su mano a quien Dios sí le respondió oraciones este año. Y no es un motivo para darle gracia, gloria y honra a través de un aplauso y decirle con un grito de júbilo, ¡aleluya! Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo, puede mucho. Impacto de Dios. No, impacto en otros. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quién tiene la presencia de Dios? El que está impactando en otros. Y eso es evangelizar. Si usted quiere tener presencia de Dios, impacte en otros. Ya lo hemos conversado muchas veces antes. Hable de Dios. Hable de lo que Dios está haciendo. Impacte a su alrededor. Y se va a dar cuenta que Dios le va a respaldar a usted en esa oración. Deseo de santidad. 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La persona que no desee santificarse, claramente la presencia de Dios parece que no va por ahí. Pero el que quiere santificarse, el que quiere estar en comunión, el que quiere
aprender, el que está sumándose a las actividades de la iglesia, el que está orando en su casa, el que está leyendo la Biblia en su casa, el que está mandando mensajes de bendición a personas, el que está preocupado del vecino, del amigo, de su vida espiritual, claramente esa persona está queriendo ser santo. Y la Biblia dice, sí, sed santo porque yo soy santo. Está bien ese deseo. Sabiduría y discernimiento, Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sí, una persona que tiene presencia de Dios es una persona que abunda en palabra, abunda en consejo, abunda en interpretación de situaciones para bendición, no solo de él, de la iglesia, del amigo, del hijo, del vecino, del familiar, del compañero de trabajo. Oye, ¿sabes qué? Te veo que estás pasando problema tras problema. Y muchos te han recomendado que tenés que hacerte un saumerio. Yo te quiero recomendar algo. Vamos a orar juntos por esto. Vamos a clamar a Dios, al único dueño de la vida y de la muerte, por esta situación. Ahí se ganó un alma al tiro para Cristo. Amén. Manifestaciones sobrenaturales. ¿Cuántos quieren ver este 2025 lo sobrenatural de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver este 2025 lo sobrenatural de Dios en sus vidas? Lo que no ha ocurrido en el 2024, ¿cuántos quieren verlo en el 2025? Hermano, esto es algo que Dios está hablando en nuestras vidas. Y dice, Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Los hermanos que no han estado hablando en lengua, o que nunca han hablado en lengua, procuren el don de Dios. Procuren, porque no necesariamente tiene que ser un don de lengua. ¿Cuántos dones del Espíritu son? ¿Cuántos son? Dígalo con convicción. 9. ¿Y qué tenemos? Puede ser hablar en lengua, puede ser interpretación de lengua, puede ser palabra de ciencia, palabra de sabiduría, puede ser el don de fe, puede ser el don de milagro, puede ser el don de sanidades. Hermano, tenemos que crecer. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si una persona ama y está en la palabra, ¿qué es lo que va a tener? Presencia de Dios. Santiago 4:6, una persona que muestra humildad y dependencia de Dios, esa persona también está mostrando presencia de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se da cuenta que la presencia de Dios va a traer características en la persona que estén alineadas con su palabra. 1 Tesalonicenses 5, del 17 al 18 dice, oren sin cesar. Una persona que tiene presencia de Dios es una persona que está buscando a Dios a través de la oración. No caigamos en el engaño visual, todo entra por la vista. Si entra una persona acá con una túnica blanca y una persona con ojos azules, usted va a pensar que esa persona trae la presencia de Dios. Una persona trae la presencia de Dios porque está mostrando esto, alineado con su palabra. No se deje engañar, porque en los últimos tiempos vendrán burladores, apóstatas de la fe, van a venir personas que van a traer sutilezas huecas, doctrinas de demonios. Y de eso abunda. Nosotros estamos bien presentes en redes sociales y hacemos hartas cosas en redes sociales, mostramos hartas cosas porque es una forma de evangelizar. Pero el otro día me encontré con César de Salamanca. Tu esposo se fue, va a volver. Tarot y no sé qué cosas más. Basura, hermano, agorero, adivino. Que Dios le reprende y que Dios le dé la oportunidad de convertirse a esa persona. Pero eso mostrando engaño a la gente hoy en día. ¿Y cuánto antes erróneamente habíamos caído en eso? ¿Cuánto antes habíamos visto las cartas, el tarot, el horóscopo? ¿Cuántos habíamos confiado en eso y pensábamos que eso no, que capaz que Dios esté ahí también? Dios no está ahí, iglesia. Dios no está ahí. Eso es como la estatua de Dagón. Nosotros somos la presencia de Dios. En nosotros está el arca del pacto. En nosotros está la presencia de Dios. Si es que procuramos todo lo que estamos viendo acá. De esta manera es la única forma en que Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Hay harto que hacer, iglesia. Hay harto que hacer. Póngase en pie, vamos a orar.
Y le invito a que cada uno busque a alguien con quien orar en pareja. Vamos a orar en pareja. Cada uno busque a alguien, pero no busque el mismo de siempre, busque a otro, para que declaremos bendición. Busque a otro. Mientras se ordenan, mientras se buscan. Eso. Y vamos a orar y vamos a declarar esa bendición sobre usted. Ore por la persona que está con usted y la otra persona va a orar por usted, ¿ya? Vamos a orar. Padre bueno, Padre amado, gracias. Gracias te doy por las oportunidades que nos das. Este día, este domingo nos has enseñado a través de la palabra que la prioridad para este 2025 tiene que ser presencia de Dios en nuestra vida. Presencia de Dios en nuestra vida. Presencia de Dios en nuestros pensamientos. Presencia de Dios en nuestros planes. Presencia de Dios en lo que estamos pidiéndole a Dios. Presencia de Dios en nuestros deseos. Presencia de Dios en nuestros anhelos, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Presencia de Dios en nuestras relaciones. Presencia de Dios en nuestras palabras. Presencia de Dios en nuestros pensamientos. Presencia de Dios en nuestro regocijo. Presencia de Dios en nuestro descanso. Presencia de Dios en nuestro trabajo. Presencia de Dios es lo que nosotros debemos buscar, Padre. Ayúdanos a lograrlo como iglesia, a poder levantarnos, Padre, todos los días de este año, los 365 días del año, levantándonos, y lo primero que digamos sea: Padre, este día cólmame con tu presencia. Padre, este día lléname de tu presencia, lléname de tu unción. Este día, Padre, lléname de instrucción del Espíritu Santo para poder hacer conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad. Quiero ser un enviado, quiero ser un embajador, quiero ser alguien en quien fluya palabra, en quien fluya oración, en quien fluya profecía, en quien fluya dones del Espíritu. Padre, quiero ser alguien en quien tú puedas confiar, tú puedas descansar en enviar y que haga lo que tú quieras que haga, Padre. Tu palabra que es enviada hace lo que tú quieres que haga, Padre. Oro por cada uno de los miembros de Familias de Paz, aún por los que no han llegado, pero van a llegar. Padre, tú nos hablaste en nuestro corazón. Tú nos hablaste, Padre, a este ministerio. Que son multitudes las que han de llegar a reconciliarse contigo. Padre, ayúdanos a enseñarles que deben tener presencia de Dios en su vida para poder trabajar tranquilo en tu reino. Padre, muchas personas llegan con una angustia, muchas personas llegan quebradas, muchas personas llegan rotas, muchas personas llegan con demasiada necesidad. Padre, ayúdanos a que puedan todas ser compuestas, todas ser restauradas. Como dice tu palabra, he aquí yo hago cosa nueva en la vida de cada uno de los que está acá. Padre, toda duda, Padre, todo rechazo, todo prejuicio, Padre, que quede fuera y que pueda ser tu palabra la que convenza, el Espíritu Santo el que traiga convicción de pecado. Aún a mis hermanos y amigos que están viendo por la señal de esta transmisión, les alcanzamos con la bendición de Dios y con la presencia de Dios en su vida. Todas esas necesidades que están pasando, esos problemas que están viviendo, a algunos los echaron de la casa, a algunos los echaron del trabajo, algunos están terminando el año con un diagnóstico médico contrario. Nosotros le decimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, y una declaración profética, que la presencia de Dios traerá descanso, traerá restauración, traerá poder, traerá unción, traerá tiempo nuevo, tiempo de restauración, tiempo de reivindicación, tiempo de notoriedad, tiempo de lo sobrenatural a tu vida, en el nombre del Señor Jesús. Toda la iglesia, Padre Santo, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo el Señor y decimos amén para tu gloria con un aplauso. Gracias, papito. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Oh, aleluya. Presencia aquí.
Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. todos adoremos. Suelte una alabanza con su boca y su corazón. Espíritu Santo, desciende Oh, aleluya. y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Aleluya. Iglesia, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas les dijo, ustedes ven el cielo con nubes y saben qué tiempo ha de venir, mas no vieron que vino el Hijo del Hombre, no supieron discernir. Iglesia, nosotros vemos en lo espiritual un tiempo de restauración a la comunidad, a la sociedad, donde usted va a ser parte de aquello. No se mire como un miembro de una iglesia más, mírese como un enfermero espiritual. Va a llegar un herido al lado suyo y usted va a tener que curar herida, va a tener que sacar una gasa, va a tener que aplicar desinfectante. Dios lo va a usar a usted, lo va a usar a usted, lo va a usar. Créalo, como Dios se va a glorificar en usted. Y usted, cuando esté hablándole a 2, a 3, usted se va a dar cuenta y el Espíritu Santo va a conversar con usted y usted se va a dar cuenta, nunca pensé que iba a poder hablar de Dios con esta fluidez, y es Dios el que lo va a usar, la va a usar. Amén. Este 2025 viene un tiempo glorioso.